Hola Rodolfo, gano 5.000 euros limpios al mes y he visto una casa de 800.000 y en la agencia me han calculado una hipoteca de 2.500 al mes. Como tenemos más o menos 100.000 para la entrada, damos la señal. ¿Qué nos aconsejas? ¿Tú crees que esta casa nos la podemos permitir? Pero Dios mío, no. ¿Cómo os han enseñado a calcular la hipoteca? No y 1000 veces no. Esa casa no te la puedes permitir. Nope. ¿Quieres que te ayude a saber cómo calcular tu hipoteca y qué casa te puedes permitir? Pues atentos al vídeo, porque lo que hoy os vamos a enseñar debería ser asignatura obligatoria en los colegios. Como sabéis, me llamo Rodolfo Moreno, soy licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. El método que os voy a enseñar me ha costado años de aprendizaje en las universidades más prestigiosas del mundo. Es broma. Bueno, es broma, pero no es broma. De verdad que hoy vais a aprender y todo lo que sea educarse implica una ganancia. Vais a adquirir una capacitación financiera que a la gente que hemos trabajado en banca nos ha llevado mucho tiempo. Y es que vais a adquirir la seguridad de valorar qué casa os podéis permitir de forma real. Es decir, la verdadera casa que os podéis comprar. Vais a poder calcular de forma muy aproximada qué hipoteca os pueden conceder para la compra. Para hoy os presentaremos dos métodos únicos en YouTube para calcular de forma sencilla vuestra hipoteca y qué casa os podéis permitir. Por un lado vamos a ver el método DAC y el método LMC. No dejéis de ver lo que viene porque este vídeo vale oro y vais a estar al nivel de los mejores agentes inmobiliarios y financieros. ¡Vamos a por ello! Para comprarte una casa necesitas dos cosas. Primero, encontrar la casa que te gusta. Y segundo, tener el dinero para comprarla. Y es que parece sencillo, pero no lo es tanto. Cuando asesoramos a clientes para comprar su casa por primera vez, nuestro trabajo consiste en que estas dos premisas confluyan. Encontrar una casa puede parecer sencillo, pero la realidad es que el 90% de los clientes necesitan financiación hipotecaria. Y la mayor parte de los clientes que compran casa por primera vez no se aproximan a la compra con unos cálculos correctos y realistas. Y luego vienen los problemas. Pues bien, coge papel y boli que te vamos a dar las claves para calcular tu hipoteca y cuál es el límite de la casa que te puedes permitir. Primero de todo, para comprar una casa, el 90% de los mortales necesitamos haber ahorrado. Así que esa es la primera cifra que tenemos que manejar. ¿Cuánto hemos ahorrado para abordar nuestra casa? Segundo, ¿qué ingresos estables tenemos y qué deudas? Para calcular nuestro ratio de endeudamiento. Y tercero, metemos la variable más subjetiva que es la de cuánto vale idealmente la casa de nuestros sueños. El objetivo de este vídeo es abordar si esta casa de vuestros sueños la podéis abordar o no. Así que debemos fijar idealmente qué precio tiene esa casa y aplicando los métodos que os vamos a enseñar obtendremos la respuesta de si la podemos comprar o no. ¡Oh! Ya sé que esto es una decepción para muchos, pero es así. Y llegamos al meollo del vídeo y donde está toda la chicha. El método DAC o método de andar por casa. Nuestro primer método es el más sencillo de los dos y nos permite hacer el cálculo sin muchas complicaciones. Para los luxuritos del canal que os gustan las cosas rápidas. Este método DAC o método de andar por casa, también llamado método Walking Home, es ideal para una primera aproximación. Para ello me voy a ir al ordenador y te voy a mostrar cómo aplicarlo. ¡Chachán! Bueno, pues ya estoy aquí por arte de YouTube, me he transformado y me he venido pitando hasta el ordenador y te voy a enseñar la aplicación práctica del método DAC, el método de andar por casa, para calcular tu hipoteca. Vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a meter en Google y vamos a ir a la página de simulador de hipotecas de Idealista, que os voy a dejar más abajo en la descripción. Esta es una página que está muy bien, que no nos llevamos nada por no anunciarlo, pero si hay algún proveedor de simuladores de hipotecas que se quiera poner en contacto con nosotros para promocionarse, estaremos encantados de promocionarlo en un vídeo.
Bien, seguimos. Una vez estamos en la hipoteca, en la página del simulador de hipotecas de Idealista, lo que vamos a hacer es introducir primero de todo en la segunda línea el valor del ahorro. Vamos a empezar por la pasta que tenemos, ¿no? Y en este caso vamos a escribir 100.000 euros. El segundo valor que vamos a tener que introducir va a ser una aproximación de la casa que nos gustaría tener. Es decir, nosotros estamos pensando, como hacen todos los usuarios, que más o menos creemos que podríamos comprar 300.000 euros. Una casa de 300.000 euros. Después informaremos al simulador de cuál es la comunidad en la que vamos a comprar la casa. En nuestro caso es Madrid, porque estamos en Madrid. Y este simulador nos va a dar una aproximación de los gastos, los impuestos relacionados con cada una de las comunidades. Lo ponemos y ponemos que vamos a comprar una vivienda de segunda mano, que no es una vivienda nueva, son el 95% de las viviendas que vamos a tener. Y por último, lo que vamos a modificar es el tipo de interés y el que vamos a poner fijo para tener una idea y poder comparar las hipotecas a lo largo de toda la duración. Y también en la parte del plazo en años, en la duración os recomiendo que si tenéis menos de 45 años pongáis la duración máxima de 30 años, que es la que viene por defecto. Los bancos en España no suelen conceder préstamos con cuotas a pagar a partir de los 75 años. Por eso el que piensa que con 75 años ya has dejado de trabajar y lo mismo no tienes money para devolver las cuotas. Con 75 ya está bien, ¿no? Seguir pagando un préstamo. Para que todo nuestro análisis salga bien, lo que os planteo es que pongáis en el tipo de interés una cuota sobre el tipo de interés fijo y os hacéis una idea de cómo sería vuestro préstamo sin sorpresas. En nuestro ejemplo vamos a poner ahora, en este momento del 2021, en España, un tipo fijo del 1,75%. Bien, pues después de introducir estas variables nos da la primera estimación. Oye, para esta casa de 300.000 euros en la que tú pones 100.000 euros, los gastos ligados a la operación van a ser aproximadamente 19.000 euros. 19.785 es lo que nos enseña el simulador, y la cosa que tiene genial este simulador y de cara a comprar en España es que te dice lo que te va a salir y prácticamente exacto, con todos los gastos totales de la operación. ¿Qué es lo que tiene este método tremendamente útil? Primero, que ves cuánto te va a salir la cuota hipotecaria que tenemos aquí. La cuota mensual sería 785 euros. Una vez tienes esa cuota, tienes que ver que esa cuota no supere el 30% de tus ingresos netos mensuales. Por ejemplo, si compras la casa solo, un 30%, si la compráis dos personas son un 35% a la hora de hipotecarse. ¿Y qué es lo que nos permite el método DAC, de cálculo de hipoteca, método de andar por casa? Que puedes jugar con este simulador y variar el precio de la compra de la casa hasta que la cuota de la hipoteca llegue a ese límite del 30% de nuestros ingresos. Este método es muy sencillo y os puede ayudar a tener una idea de en qué casa os podéis meter. Pero si necesitáis saber con exactitud qué casa os podéis permitir teniendo en cuenta todas las variables y sois suscriptores de este canal, ¡vamos! Que podéis suscribiros de forma gratuita en este preciso instante y continuamos con el vídeo. Bueno, pues vamos a dar paso al método avanzado de cálculo de hipotecas. El método LMC, la Luxury Mortgage Calculator. Atención, derecho de admisión. Los que habéis llegado hasta aquí, usuarios avanzados de YouTube, que queréis aprender hasta la última gota del conocimiento de los mejores asesores inmobiliarios del mercado, estáis de enhorabuena. Os vamos a compartir cómo trabajamos para clientes que nos contratan para búsqueda de financiación, con los que tenemos en cuenta todas las variables que requerirá una entidad financiera y los gastos completos que tendrán que afrontar. Para ello utilizamos una herramienta mágica diseñada en Luxury Angels. Y no es otra que nuestra querida calculadora mágica. El método LMC viene de unas siglas que nos hemos inventado, la Luxury Mortgage Calculator. Herramienta que está teniendo gran éxito y que nos demandan cada vez más agentes y agencias inmobiliarias en Estados Unidos, España y mundo latino.
Y para ello vamos a pasar de nuevo a nuestro ordenador y grabar la pantalla para que aprendáis cómo hacemos un análisis avanzado de límites de financiación y cálculo de nuestra hipoteca a través de nuestra querida herramienta. Si queréis que dejemos un enlace para descargarlo, os invitamos a que dejéis un comentario en el vídeo con las palabras LMC junto al comentario divertido que se os ocurra. Y pasamos de nuevo al ordenador. Pues bien, ya estamos en nuestro ordenador de nuevo y os vamos a mostrar cómo funciona nuestra herramienta mágica. Para poder sacar provecho de nuestra herramienta debemos tener preparada una serie de información. Nuestros ingresos claros, nuestras deudas claras, debemos tener papel, boli y atentos a 5 variables que son las que van a mover nuestra herramienta mágica de cálculo de hipotecas y que os las voy a explicar a continuación. Estas 5 variables son el precio de compra, o sea, una estimación del precio de compra que queremos de la casa, que veis aquí, los gastos e impuestos de la compra, o sea, para eso hemos sacado antes aproximadamente, esto lo tenéis que saber en función de las comunidades en las que estéis. Nosotros hemos dicho en Madrid, pues prácticamente por esto sabemos que tiene un 6,43%, que va a ser algo que incluyamos ahí. El ahorro disponible, vamos a poner un ejemplo, una pareja, y lo vamos a introducir aquí. Todo donde tenemos casillas amarillas son los datos que podéis modificar dentro de la calculadora, es decir, son las variables que os permite mover en función de lo que tenéis. Y el tipo de interés que creéis que os pueden dar, o mirando las ofertas, los plazos en función de los años, y en estas casillas de la derecha, arriba del todo, veis en función de los titulares, pues qué nómina neta puede tener al mes y cuántas pagas, y todo eso te va a hacer los cálculos dentro de nuestra calculadora. Vamos a pasar a resolver el caso de la pareja del principio del vídeo. ¿Os acordáis de lo que nos pedían? Vamos a hacer rewind del vídeo para que veáis lo que querían. Hola Rodolfo, gano 5.000 euros limpios al mes y he visto una casa de 800.000 y en la agencia me han calculado una hipoteca de 2.500 al mes. Como tenemos más o menos 100.000 para la entrada, damos la señal. ¿Qué nos aconsejas? ¿Tú crees que esta casa nos la podemos permitir? Pues este señor ahora mismo, ganando 14 pagas de 5.000 euros netos al mes, gana 70.000 euros netos al año, lo cual le da que su capacidad de pago, estando él solo, porque quería comprarse con su pareja, pero de los dos él solo es el único que tiene ingresos, luego la hipoteca va a ir a su nombre, el banco le va a financiar un 30% de los ingresos netos, es decir, aunque tiene una nómina muy alta, 5.000 euros netos, el límite máximo de endeudamiento de esa posible casa son 1.750 euros. Es decir, la agencia inmobiliaria, ¿os acordáis que le había dicho que le salió una hipoteca de unos 2.500 euros? Pues sí, vamos a poner que me dieron unos 70, se la dieran unos 60, pues teníamos a un 1,50. Sí, y eran las cifras que le habían dado, 2.593 euros. Pero tenemos un problema y es que el banco le va a decir que está por encima de ese 30% de endeudamiento. Entonces, aquí tenemos dos límites para esta persona que quería comprar esta casa de 800.000 euros, y una es, primero, solo tienes ahorrado el 12,50% del valor de la casa. Luego la casa no te la puedes comprar. Cuando ahorres 211.000 euros, habrás conseguido que tu hipoteca pase a ser una hipoteca de 640.000 euros y de un 80%. Pero aún así, tu cuota hasta para esta hipoteca de 640.000 y habiendo ahorrado el doble de lo que tienes, sería de 2.208,77 euros. Todavía estás por encima de los 1.750 euros que te permitiría el banco. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues que en vez de 800.000, realmente tu límite a lo mejor estará pues por ahí, 670.000 euros, que es lo que nos hace que la hipoteca al mes ya esté por debajo del límite máximo de endeudamiento. Y aquí podrías ir jugando con las variables para ver si realmente el ahorro que necesitas son 177.000 euros, una hipoteca de 536.000, se nos ha ido otra vez un poquito por arriba, pero vamos a poner pues eso, 640.000. Vais viendo, ¿no?, cuál es la idea. 640.000 euros podría ser la casa que se podría comprar esta pareja de 800.000 euros. Así que ya lo veis, esta calculadora nos permite tener en cuenta muchas variables, nos permite tener en cuenta los ingresos, las deudas, que sería un factor para introducir dentro de la calculadora. Oye, pues cuánto, si yo debo
500 euros al mes por un renting, me va a bajar mi límite máximo de endeudamiento y voy a tener que reajustar todo para que ese límite del 30% sea claro y nuestra cuota esté por debajo de ese límite. Bueno, y con estos ejemplos vemos qué fácil puede ser calcular tu hipoteca con las dos poderosas herramientas que te hemos mostrado hoy en el vídeo. Un método de aproximación, de andar por casa, y un método más exacto para los que necesitáis algo más. Y esto es todo. ¿Qué os ha parecido? Esperamos que hayáis aprendido mucho y que tengáis claro cómo calcular vuestra hipoteca y qué casa os podéis permitir. Este vídeo ha sido la pera producirlo y nos ha costado bastante llevarlo a cabo. Esperemos que lo hayáis disfrutado y que le saquéis mucho provecho. Y si estáis pensando en comprar casa, os recomiendo que veáis la lista que os aparece a continuación sobre consejos para comprar casa. Y ya sabéis que no os vamos a pediros que le deis un like, ni compartáis, ni nada de nada. Pero si queréis que os den hipoteca, que sepáis que es obligatorio suscribirse a este canal. O de lo contrario, se te olvidará todo lo visto hasta ahora. En serio. Que tengáis una buena compra.